A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Brothers and Hebreos. sisters, what more Hermanos, shall I say? ¿para qué I seguir? have not time to No tell me da you tiempo de referir la Samson, historia de Gedeón, Barak, David, and Samuel, and the Sansón, prophets, Jefté, David who by y faith Samuel, conquered y kingdoms, los profetas. did what was Estos, por righteous, medio de la fe, obtained subyugaron favor. reinos, practicaron la They justicia, closed the mouths obtuvieron of lions, promesas, put out amordazaron fauces fowls, de leones, escaped apagaron the hogueras flaming sword. voraces, esquivaron el Out of filo de la espada, weaknesses, se curaron they de were made powerful, enfermedades, fueron valientes became en la strong in guerra, battle, and derrotaron turned back ejércitos foreign invaders. extranjeros. Hubo mujeres que Women received recobraron back their dead to resucitados a rejoice. sus caídos, Some were pero tortured otros and would not accept fueron tundidos deliverance a golpes in y order to rehusaron attain el a better rescate resurrection. para obtener una resurrección Others mejor. endured mockery Otros and pasaron por scourging, la prueba de la even chains flagelación and imprisonment. ignominiosa, de las cadenas They y were la stoned, cárcel. Los salted, apedrearon, los put to death at sword points. cerraron, murieron a They espada, went about in rodaron skins por of el sheep mundo and goats, vestidos con pieles de oveja y de cabra, afflicted faltos de and todo, tormented. oprimidos, The world was maltratados. not worthy of El them. mundo no era digno de They ellos. wandered about in deserts Vagabundos por and desiertos mountains, y in montañas, caves por and in grutas y crevices of the earth. cavernas de la tierra. Yet Y all todos these, estos, though aún proved imperfect in their acreditados faith, por su fe, did not no receive what God had consiguieron promised. lo prometido. God Dios had foreseen something tenía better for us, preparado algo so that mejor without para us they nosotros, should not be made para que perfect. no llegaran sin The word of the nosotros a Lord. la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let your hearts take comfort. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en How el great Señor. is the goodness, O Qué Lord, bondad tan grande, which you have in Señor, store for reserva those para who tus fear you, fieles y and which, concedes towards those who a los wait que a ti se diligently, acogen you a la show in vista the de sight of the todos. children of men. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. You hide them in the shelter of En your el wings asilo de tu from presencia the los plottings of escondes men. de las You conjuras screen humanas, them from los the ocultas de ignorance, tu from the tabernáculo strife of tongues. frente a las lenguas pendencieras. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Blessed be the Lord whose wondrous Bendito el works Señor que ha hecho he has por shown mí me in the prodigios secret de place. misericordia en la ciudad amurallada. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Once I said in my anguish, Yo decía en mi I am cut ansiedad, off from your sight, me has arrojado de tu and you vista, heard the sound of my pero tú pleading escuchaste mi when I voz cried out to you. suplicante cuando yo te gritaba. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Love the Lord, all you his Amen al faithful. Señor, fieles suyos. The Lord keeps those who are El Señor trustworthy guarda a sus more than leales requites y those who paga are con proud. creces a los soberbios. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus and his disciples En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos
y nadie No one was strong tenía enough to fuerza subdue him. para domarlo. Night and day among the Se tombs, pasaba el día y la on noche en the los hillsides, sepulcros y en los he was montes, always crying out and bruising gritándose himself with e stones. hiriéndose con piedras. Catching sight of Jesus, Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, ran up and se prostrated postró himself before ante him, él crying out in a loud y voice, gritó a voz en cuello: "What have you to do with me, ¿Qué tienes Jesus, que ver Son conmigo, of the Most Jesús, High God? Hijo del Dios I Altísimo? adjure you by God, do not Por torment Dios te lo pido, no me atormentes. me." He had been saying to him, Porque "Unclean Jesús spirit, le come out of me." estaba diciendo: He asked him, "What Espíritu is your inmundo, name?" sal de He este hombre. replied, Jesús le preguntó: ¿Cómo te "Legion is my llamas? name. Él le respondió: There are Me many llamo of Legión, us." porque somos muchos. And he pleaded earnestly Y with les him rogaba con insistencia not to que no drive lo them away expulsara from de their aquella territory. comarca. Now a large herd of swine was Había feeding cerca there, una gran and he piara said de cerdos in their ozando en company, la falda del monte. "Send us into the Los swine, espíritus and les let us rogaron: enter them." Déjanos ir y meternos en los cerdos. And he let them. Él se lo And the permitió. unclean spirits Los came out espíritus and inmundos entered the salieron del swine. hombre y se And metieron a en herd los of about cerdos, y 2,000 la rushed piara, unos down a steep 2000, bank into se the sea, abalanzó where they were acantilado drowned. abajo al lago y se The ahogó en el swineherds lago. ran away and Los reported the porterizos se incident in echaron the a town correr y and dieron la throughout the noticia en el countryside. pueblo, en el campo. The people came out to see what had happened. Y la gente fue a ver As they qué había approached pasado. Jesus, Se they caught acercaron a sight of the Jesús man who y had been vieron possessed al by a demon, endemoniado que había tenido sitting la there, legión, clothed and sentado, in his right vestido en mind. su juicio. And they were seized with Se fear. quedaron Those espantados. who witnessed the Los incident que lo explained to habían them visto what had les happened to contaron the lo que había possessed man pasado and to al the swine. endemoniado y a los cerdos. Then they began to beg him to Ellos remain les in his country. rogaban que se As he was marchara getting into the de su boat, país. the man who was Mientras se possessed embarcaba, el pleaded to endemoniado remain le with him. pidió que lo But admitiese en su Jesus would not compañía, permit him, pero but no se told lo him instead, permitió, sino que le dijo: "Go home to your family Vete a casa and con los announce to tuyos them y all that the anúnciales Lord lo que el God Señor ha Almighty hecho has done for contigo you." por su misericordia. Then the man went off El hombre se and began to marchó y proclaim empezó a in the proclamar Decapolis por la what Jesus had Decápolis done for him, lo que Jesús and había hecho all con were él. amazed. Todos se admiraban. Verbum Domini. I don't know about you, but it's always No sé very ustedes, refreshing. pero There's always siempre very es something muy healing about renovador, hearing the voices of siempre children hay algo sing sanador en parts of the escuchar las Mass, voces de los niños cantar las the partes innocence de la of misa, children. la inocencia de los niños. On the Franciscan calendar, we celebrate the En el memorial calendario of Saint franciscano Hyacinth of celebramos Mariscal. el memorial de She was an Italian nun of the San Third Jacinta de Order Mariscotti. Regular of Fue St. una monja Francis. terciaria She was regular de born San in Francisco. 1585 Nació en of a noble family 1585 and died on en una this familia date in noble y murió en este día 1640. en Here are some 1640. notable facts about her Aquí hay life. algunos datos notables acerca de su At the vida. age of 20, her heart was A la set edad de on 20, marriage, su corazón but the estaba young man fijo en el intended to matrimonio, marry pero el joven chose her sister over her. con el que She se quería entered the casar monastery eligió a of su hermana por Viterbo, encima de ella. where she Ingresó had been al educated monasterio en with her Viterbo, siblings. donde había sido educada con She even sus admitted hermanos y later hermanas. that she entered the Incluso admitió monastery más only adelante to que hide the ingresó al embarrassment monasterio and the únicamente humiliation of para being ocultar rejected. la vergüenza y la Despite humillación por entering the haber sido monastic life, rechazada. A she pesar de lived ingresar a la a vida very monástica, worldly life, a vivió very una vida muy worldly mundana, religious life. una Was vida attached to religiosa muy many mundana. luxurious Estuvo things. adjunta, estaba pegada a It is muchas said that cosas she kept a lujosas. private Se stash of her cuenta que own food in mantenía her unas room, and she wore reservas a religious habit privadas de made of the comida en su finest habitación y material. usaba
hábitos religiosos de los She lived this materiales way más for finos. over 10 years Vivió de until esta she forma durante más de 10 experienced a años conversion hasta que in her experimentó life. una What can conversión be en su said? vida. Probably a second ¿Qué se puede conversion, decir? Probablemente una maybe segunda even a third conversión, conversion, as we o all quizás should incluso have una tercera many conversión, como conversions todos debemos throughout our tener lives. muchas conversiones a lo largo de She had nuestras always vidas. been fervent in her faith and Siempre había sido practiced fervorosa her en su fe monastic y routine fervently había practicado su and rutina assiduously, monástica but she still fervorosamente y had many asiduamente, attachments in life. pero aún tenía muchos apegos It en la was vida. during a severe illness Fue where she was durante una visited severa by a enfermedad priest who was cuando her fue regular visitada por un confessor sacerdote that que era sparked her confesor regular, conversion, this que change causó within su her. conversión, ese cambio The dentro de priest ella. admonished her for El all the sacerdote luxuries in her life la and reprochó urged por her to the todos los practice of lujos the en su vida penitential life y la that instó a la she had práctica de la professed vida in her penitencial vows, que her ella había religious vows profesado en sus votos, poverty, sus votos chastity, and religiosos de obedience. pobreza, castidad y Her obediencia. confessor encouraged her to Su repent confesor and to beg la instó a que forgiveness se arrepintiera y publicly rogara from the perdón sisters, not just in públicamente confession, a las but hermanas, to no openly solamente en la beg her confesión, sino sisters que abiertamente les forgiveness. rogara a sus hermanas perdón. It is said that she invoked the intercession Se of Saint cuenta que Catherine of invocó la Siena to intercesión de break Santa from Catalina her de Siena comfortable life. para And here are some romper of the con su vida cómoda. practices that Y aquí she tenemos algunas went de las on to prácticas observe. en las Walking que ella barefoot participaría más throughout the adelante. monastery. Caminar descalza por el She wore an monasterio. old habit that had been thrown away by another religious Usaba un hábito viejo sister, que había sido and she tirado por performed the otra most hermana difficult religiosa tasks y and realizaba mixed las bitter tareas más herbs in her difíciles. food. Kids don't do Mezclaba this hierbas without amargas en asking su your comida. parents. Niños, no hagan These are esto sin penances that pedirle permiso are a sus given padres. by an Estas son authority, usually by a penitencias spiritual director. que da una autoridad, usualmente un director Her bed espiritual. consisted of bare Su cama boards, consistía de only one blanket, tablones and a stone for a pillow. And she was llanos, known for her great solamente love of the una Holy Eucharist, devotion piedra to the como child Jesus, and the sufferings almohada, of Christ, sin as well as love for colcha. the Mother of God. She Profesaba also had the su amor hacia charism of Jesús y la Madre de prophecy, Dios. and she También tenía saw el the carisma de secret la thoughts profecía y of veía los others. It's very rare. pensamientos secretos de los demás. Es algo muy raro. Who knows how Saint Hyacinth's ¿Quién life sabe would have turned out cómo if hubiera her sido la vida de confessor Santa did not Jacinta challenge si her? su confesor no la hubiera desafiado? Certainly, we wouldn't be talking about Por seguro, no estaríamos hablando de ella el if a día de hoy. confessor, if a priest would not Si un have confesor, si challenged un her about sacerdote her no la luxurious hubiera life, desafiado acerca about her de su vida attachments. lujosa, acerca de And she sus could have apegos. rejected her Y confessor's ella pudo advice haber and continued rechazado el living consejo de a su comfortable confesor y life, seguir completely viviendo una contrary vida to the cómoda, rule of life that she completamente professed in her contraria a la vows. regla de vida que But she profesó en didn't. sus votos, She listened. pero no lo hizo. She was Ella obedient. hizo caso, fue obediente, She listened to the voice of Christ speaking in escuchó la the voz de confessor Cristo, and also in the church in her hablándole en su vows. confesor y también en la iglesia, en sus votos. The gospel today gives us a El Evangelio de dramatic hoy account of nos a da man being un liberated recuento from dramático de un evil. hombre que es liberado Very del dramatic. mal, muy The dramático. gospel account says the man El had relato been del dwelling Evangelio among the dice, tombs, el and no hombre one could había restrain him estado any viviendo longer, entre los even with a sepulcros chain. y nadie podía In sujetarlo, ni fact, siquiera con he had cadenas. already been De bound with hecho, shackles and él ya había chains. sido atado con But the argollas y chains had been cadenas, pulled apart by him, pero and shackles él rompía las smashed. cadenas y destrozaba No las one was argollas. strong enough even to Y nadie subdue tenía him. fuerzas para Night dominarlo. and day among the Se tombs pasaba and on the días y hillsides, noches he en was los always sepulcros crying out o en and el monte, bruising himself gritando with y stones. golpeándose con Very piedras. dramatic. Muy dramático, Very dramatic account of un what relato can muy dramático possibly de happen lo when que somebody is posiblemente puede possessed by suceder the devil. cuando alguien es poseído por el Possession diablo. does happen in our La world even posesión today. sucede en And nuestro even mundo, incluso accounts hasta just hoy. like this E incluso are relatos como possible. este son posibles. Sometimes we read things like this, A veces leemos hear cosas the como gospel esta y proclaimed, and we escuchamos think, el really, Evangelio does that proclamado y really still pensamos, happen? caray, ¿esto Yes, it realmente does. sigue sucediendo? Sí, claro que sí. Even people who are possessed Incluso
Personas experience que supernatural están strength. poseídas tienen People who are fuerza involved in sobrenatural, y las exorcism or personas que se deliverance involucran en ministry exorcismos o have el to be ministerio de liberación present to even tienen hold que estar down people presentes, who are incluso para possessed by the sujetar a las enemy. personas que están poseídas por el God does enemigo. not desire this for anybody. Dios no le desea esto a nadie. He desires for the captives to be set Él free. desea que los cautivos sean liberados. He comes to liberate. He Él comes to viene free. a liberar. Él viene a dar And libertad. Satan had power over this man. Y Satanás tenía poder sobre este hombre. However, the power of the enemy Sin embargo, is weak, el poder del enemigo weak es compared to débil, the power of God. débil a comparación del poder de Dios. Always have to keep in mind the Siempre power hay que tener en and mente strength el of poder God y la fortaleza and how de Dios, powerful he is to y break cuán chains, poderoso es Él para romper cadenas, to even smash chains in our lives. incluso destrozar cadenas en This nuestras gospel vidas. passage could not be Este pasaje del Evangelio this gospel passage could be how many people feel, puede ser la forma en que perhaps muchas by the personas se bondage of sienten, sin. incluso They quizás may por not be los exercising lazos del pecado. Puede que superhuman no strength estén or pulling ejerciendo apart fuerza chains and bruising sobrenatural, o themselves que with estén rocks. rompiendo But cadenas o golpeándose con piedras. sometimes when people are set in Pero bondage a from veces sin, cuando la gente there's an interior sufre de los shackling. They lazos may not be del pecado, hay un bound down and encadenamiento weighted interior. down by Puede chains que and no estén smashing amarrados chains, por cadenas but ni que estén inside rompiendo cadenas, they feel pero por shackled dentro se by sin, sienten encadenados by the por choices el they have made. pecado, por las decisiones que han tomado. And many people who are addicted to pornography experience these type of shackles, these type of chains in their life. And as a confessor, I often hear the pain and misery that pornography causes people in their lives. I've never heard in Nunca confession that he escuchado en la pornography makes a confesión person que la feel pornografía free. haga que la persona se sienta libre Never. o que se sienta bien. It's Nunca. always shackled and Siempre chained down. están encadenados. I do hear a deep sense of shame. Escucho un and profundo often a sentimiento very de strong vergüenza desire y a for menudo that un muy person fuerte deseo that wants to be free. de parte de esa persona They feel de chained ser down libre, by pero se sienten sin, encadenados by their own por el personal pecado, choices. por sus propias decisiones personales. Besides supernatural grace and the Aparte de la power of the gracia sacraments, sobrenatural y el poder de los people sacramentos, addicted to pornography las need the personas help of adictas a la others. They need pornografía trusted necesitan friends. la ayuda de los They demás, need necesitan people around amigos en them quien confiar, that will assist necesitan them personas a and to su help them alrededor que to los be ayuden free. y que les In ayuden other a ser words, libres. En you can't otras do it palabras, alone. uno no puede You hacerlo can't solo. walk through the Christian life Uno no puede caminar por and la be vida free of cristiana sin y on ser your libres own. del pecado por We're cuenta not propia. isolated islands. No somos A islas person aisladas. needs the Una power of persona necesita el accountability and poder friendship de tener in que order rendir to break cuentas y the la amistad chains of bad para poder habits. romper las cadenas de A los person malos who is hábitos. addicted needs to Una come to the persona que point está adicta tiene that que they llegar a un realize punto en que that se these den cuenta chains que cannot estas be broken cadenas by no pueden themselves. ser rotas por sí solos. First of all, the power of God, Primero que nada, el poder power de and Dios, authority of el poder Jesus y la can autoridad break de chains, Jesús pueden can romper destroy cadenas, the pueden shackles of sin. destruir las las cadenas May I del pecado. suggest some programs such as Covenant Si me Eyes permiten for all sugerirles computers algunos and programas tablets and smartphones. Because in the para world we live tabletas, today, these computadoras accountability o programs are teléfonos necessary inteligentes, to porque protect the innocence of our young ese tipo de programas son necesarios of para our romper las children. adicciones de los jóvenes, And de not just nuestros our niños. children, Y but no all solamente of nuestros us. niños, sino todos All of nosotros. us who Todos live in nosotros this world, this que valley vivimos of en este tears, mundo, en este are valle de under lágrimas. the effects of Estamos bajo original los sin. efectos del We pecado all need to original. be accountable Todos to one another. necesitamos We can't rendir simply cuentas live unos a the otros. Christian No life podemos on sencillamente our vivir la own. vida cristiana We por cuenta need propia. accountability. Necesitamos rendir cuentas.
Exposure to pornography is La happening at an exposición a la even pornografía younger está age sucediendo than a una ever edad incluso before más temprana que because nunca it is antes, more readily available. porque está más In fácilmente reality, young disponible. people don't En need to realidad, look los for jóvenes no pornography, necesitan but it buscar will find pornografía. them. La pornografía If los encontrará a safeguards are ellos not put up. si no se colocan As a good medidas friend de of mine seguridad, como una buena amistad says mía to the men often dice in a los fraternities, hombres a we've heard menudo this many en times, we are las only one fraternidades, he click escuchado esto away muy a from hell. menudo, estamos apenas a un clic One del click infierno, away from un mortal solo sin. clic del pecado The mortal. reality is Y we la don't have realidad es to que choose that. no tenemos que We can elegir eso. always have Siempre accountability podemos and friendship. tener el poder de rendir We can cuentas y always la amistad. turn to God in Siempre times podemos of acudir a temptation. Dios en momentos de tentación. And parents have the obligation Los to padres assist tienen la their obligación children to de be ayudar a sus hijos light in the world para que and to sean keep la luz en el the mundo enemy out of y their para home. mantener al To keep enemigo and fuera to de sus block casas, the enemy from mantener y being bloquear al part enemigo of their fuera home and para part que no sea of parte de their sus lives. hogares y parte de sus Parents have that vidas. sacred Los padres obligation tienen esa to obligación say sagrada no, de stay decir, out of no, my house, quédate fuera de mi casa, evil one, maligno, and call upon the name of y Jesus, llamar el nombre de Jesús, and even to bless their e homes, incluso bendecir every sus night, hogares cada to noche, bless their children every bendecir night a sus niños before they go cada to bed, noche, making the sign antes de of the acostarse, cross on their hacer la foreheads, señal de la cruz sobre even sus before they frentes, even leave the incluso house to go to antes de school, salir de la casa to go para ir out al and colegio, play with friends, para salir a jugar con to bless them. amigos, bendecirlos. And if their children fall into sin, Y si sus hijos to be caen en el merciful, pecado, ser misericordiosos, always to be kind, siempre and always ser taking the steps bondadosos, to siempre protect tomando them pasos and to para restore them to protegerlos health, y to restaurarlos spiritual a la health, salud, again, once a la again, salud espiritual una vez to take más. them to confession often. Llevarlos a confesarse a menudo. It's possible to change. Es posible cambiar. In other words, the saints En otras teach us, palabras, Saint Hyacinth los by her santos nos life, enseñan, Santa Jacinta, by por su her vida nuevamente, worldly life, and even in por su religious vida life, mundana e incluso su vida life religiosa, can get very worldly, la and the vida puede attachments volverse can muy come, mundana y los but it's apegos pueden possible llegar, to change. pero es posible cambiar. It's possible to have Es posible conversion tener and conversión change and y to be cambio liberated even y by ser the devil, liberados even incluso after we've been del baptized diablo, and living the incluso Christian después de life ser bautizados y for vivir la 10, vida cristiana 20, 30, 40 durante years. 10, 20, Conversion 30, always 40 años. needs to deepen. La conversión siempre tiene que profundizarse. In other words, En we otras shouldn't palabras, be even no satisfied with debemos incluso estar the status satisfechos quo, con el or status even quo reach a o point that incluso we have llegar a un everything punto figured en out. que tengamos We todas always las want to respuestas. go deeper Siempre queremos ir más in profundo our walk with Christ. en nuestra No one caminata con has to be Cristo. Nadie shackled by tiene sin. que ser No one has to be encadenado por enslaved el by the pecado. devil. Nadie tiene que ser esclavizado por el As Saint diablo. Francis once said, Como San Francisco dijo I en have cierta been ocasión, all things he sido unholy. todas las cosas que no son If santas. God can work through me, Si he can Dios, work si through Dios es anyone. capaz de obrar a través de mí, This is coming es from capaz de obrar a través de cualquiera. the most popular Esto saint in proviene the world. del santo más I know I'm popular del biased mundo. Sé que because I'm a Franciscan tengo un prejuicio porque yo soy and I love franciscano Saint Francis, but y me encanta San if the Francisco, most popular saint in pero the si el world santo más can say, popular del God can mundo work through puede me, he decir, can work si through Dios es anyone. capaz de obrar a través de mí, puede The obrar a same can través be de true of us. todos, lo mismo puede ser cierto acerca de The nosotros. same can be said Lo of Saint mismo Hyacinth. puede She decirse de changed, Santa she Jacinta. chose to Ella change. cambió, ella eligió She cambiar, heeded the voice of her ella confessor hizo to caso a la voz de change, su confesor and she de chose to cambiar change. y The eligió very cambiar. same could be said for Lo you. mismo se and puede I. decir de ustedes We y de mí. choose the gospel. Si elegimos el We Evangelio, choose to change. elegimos We say cambiar, yes to God decirle and que no sí a to Dios sin. y no al pecado.